¿Qué tal, amigos de CADE? Un placer nuevamente estar en contacto con todos ustedes como lo hacemos habitualmente. Hablamos de lo difícil que está la situación conflictiva, sobre todo pensando en la zona del puerto. Hablamos de la rendición de cuentas que se viene para este 30 de junio, que seguramente se cierre sobre última hora, como lo establecen los plazos constitucionales. Y eso también de alguna forma genera instancias de negociación en tiempos récord para lograr de alguna forma establecer cuál va a ser el panorama de gasto en el próximo año, pero también tenemos la ronda de consejos de salarios. Ustedes bien saben que se ha firmado la novena ronda, que en 88 mesas de negociación están abiertas, solamente quedaron puntualmente las que estaban básicamente con conflicto, estamos hablando de panificadoras industriales y algunas otras que tenían el correctivo al 1 de julio del año 2023 y lo que se pedía era adelantar. El Poder Ejecutivo ya había hecho un anuncio de aumentos, tanto para aumentos condicionados, porque después se iban a descontar esos aumentos, pero un adelanto de aumentos a los empleados públicos del 2% y a las jubilaciones del 3%, pero había pedido al Consejo Superior Tripartito abrir las 88 mesas de negociación que tenían el correctivo fijado a partir del 1 de julio del año 2023, traer toda esa instancia de negociación a esta nueva fecha. De alguna forma, lo que se está viendo es que, bueno, que a partir del 1 de julio de este año, esos grupos, muchos de los grupos que ya tenían convenio en el 2023 están negociando el correctivo, pero otros grupos habían firmado una instancia puente, como lo habían hecho en el año 2020, lo volvieron a hacer en el 2021 y se vence el 30 de junio. Prácticamente la gran mayoría de los sectores han tenido mayores perjuicios, organización de fiestas, agencias de viajes, cines, teatros, la parte de hotelería, restaurantes, transportes escolares, transportes de excursiones, remises. Son varios de los grupos que han firmado un convenio puente en el año 2020, otro convenio puente en el año 2021 y se maneja la instancia de firmar una ronda de negociación salarial de por lo menos 2 años con la mayoría de los ingredientes que se hacen de alguna forma en el resto de los grupos. Básicamente han tenido grandes o importantes beneficios, sobre todo por las dificultades y la vulnerabilidad que ha tenido esos sectores. Recuerden que han tenido exoneraciones de aportes patronales, bueno, básicamente se les había dado un adelanto, el seguro de paro, por supuesto, flexible para ese sector de actividad. Por otro lado, también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, resaltó la importancia de la negociación colectiva, no solamente en nuestro país, que a través de la ley 18.566 ya está instalada, y si bien el Poder Ejecutivo elevó un proyecto de ley resolviendo algunas de las quejas que se habían planteado por el sector empleador, sobre todo en el gobierno pasado, cuando habían hecho de alguna forma ciertos planteos ante la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, el estudio que ha hecho la OIT en casi 100 países básicamente habla de lo importante de lo que es la negociación colectiva, sobre todo en la regulación del salario, en la regulación de los límites que se establecen en la jornada de trabajo. En Uruguay básicamente se ha avanzado mucho en lo que son los servicios. Nosotros tenemos regulada la limitación máxima semanal en el comercio, que son 44 horas. Se ha regulado la limitación máxima semanal en la industria, que son de 48 horas. También se ha avanzado mucho en la regulación máxima semanal de la limitación de la jornada en el sector de los servicios, y también lo importante que a través de la negociación colectiva se generan otros beneficios para los trabajadores. También hay un proyecto de ley en cuanto a la regulación del trabajo de aplicaciones. Ustedes bien saben que tenemos las famosas aplicaciones tanto para trabajadores que realizan traslado de pasajeros como también traslado de alimentos, y de alguna forma el Poder Ejecutivo ha trabajado en un proyecto de ley que va a ser elevado al Parlamento para su estudio, básicamente por el avance que está teniendo en el mundo del trabajo, las nuevas modalidades del empleo, y buscar llegar a un acuerdo, un consenso de cómo va a ser la dinámica de estos sectores de actividad. Básicamente las aplicaciones han modificado la estructura laboral y se busca también que en esa regulación estén dadas básicamente también las condiciones de seguridad en el trabajo, fundamentales también para poder desarrollar ese trabajo con normalidad. Nosotros nos reencontramos en nuestra próxima entrega.